Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos a todos, los queridísimos fieles del pequeño remanente, para este martes, en el que profundizaremos en el estatuto que hemos hecho público hace unos días. Esta noche don Alessandro no pudo estar presente con el martes bélico, pero siempre se trata de guerra. Siempre el martes bélico también es esta noche, porque la batalla siempre se libra. La batalla se hace cada vez más dura, pero sentimos también y sobre todo la presencia de la Virgen María, porque han sido estos encuentros que hemos tenido en el puente de los santos y de los muertos. Hemos experimentado nuevamente y fuertemente la presencia del Señor en medio de nosotros, que también de manera palpable se hace sentir especialmente en estas ocasiones de gracia, y la gracia de Dios nos impulsa a seguir adelante en la batalla emprendida, conscientes de que la batalla es de la Virgen María y del Señor. Son ellos quienes conducen la batalla. Nosotros simplemente debemos, como diremos luego también esta noche, dar nuestra contribución, responder a la llamada del cielo, cada uno en su lugar, y responder a lo que el Señor nos pide. Queremos esta noche profundizar en algún aspecto del estatuto que hemos dado a conocer en directo la última vez y que luego daremos a conocer por completo y aún no lo hemos publicado en su totalidad. Este estatuto que ha sido inspirado en nosotros desde el cielo y que define ante todo, define nuestra identidad. Así que ante todo, como decía la última vez, ha servido primero que nada a nosotros, sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano, para definir nuestra identidad, para tomar más conciencia de nuestra identidad de sacerdotes que han salido de la iglesia de Bergoglio y asociados por voluntad del cielo en la misma misión. Esa misión que se refiere a mantener vivo lo espíritu católico en el tiempo de la grande apostasía. El primer punto fundamental que sostiene toda nuestra misión es este: la iglesia de Bergoglio no es la iglesia de Cristo. Quien no esté de acuerdo con esto puede irse de inmediato. Este es el punto fundamental que sostiene todo el edificio, podemos decir. La iglesia de Bergoglio no es. La iglesia de Cristo es la falsa iglesia de las tinieblas que ha ocupado las estructuras de la iglesia católica. Así que la reconquista, lo que debemos reconquistar no es la iglesia, no es la fe, porque la iglesia vive, no muere, vive donde hay fe, vive fuera de las estructuras. Lo que debemos reconquistar son las estructuras que están ocupadas por los enemigos de Cristo, pero las estructuras no son esenciales. Al principio, los apóstoles, 12 en total, no tenían ninguna basílica. No tenían ninguna oficina y recorrían Europa y el mundo entonces conocido, predicando el Evangelio, uniendo a los fieles en la misma fe, anunciando la salvación ocurrida en Cristo. Este acto, el estatuto, se vuelve para nosotros importante para regular nuestra acción pastoral en la unidad de los propósitos y del Espíritu, y según la voluntad de Dios, porque nosotros, sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano, buscamos simplemente la voluntad de Dios, que es hacer lo que el Señor nos pide, como cada uno de nosotros lo desea. Esta es la vida cristiana, esta es la vida de santidad, buscar la voluntad de Dios, tratar de corresponder a la voluntad de Dios en la cual está nuestra plena realización, en la cual está nuestra verdadera alegría. Y luego el estatuto sirve ante todo para los otros sacerdotes que se sienten llamados de alguna manera a compartir nuestra misión, o ya la comparten quizás en el secreto de su corazón. Y por lo tanto, estos sacerdotes no son invitados a confrontarse con el espíritu de este estatuto.
para entender si pueden adherirse totalmente de manera pública, visible o no. Y luego, por último, este estatuto sirve naturalmente a todo el pueblo de Dios. Tantísimos fieles nos han agradecido porque se han encontrado en este espíritu, en el espíritu de este estatuto. Y alguien ha escrito, este es un punto importante, es un punto de inflexión y un paso adelante en nuestro camino, ya que nos ayuda a tomar cada vez más conciencia de quiénes somos y de qué estamos llamados a hacer. El estatuto está compuesto por 20 puntos, que la otra vez leímos y comentamos paso a paso, pero esta noche no leeremos los puntos de manera extensa, sino que haré un comentario. Es un comentario sobre tres cuestiones. Innanzitutto la primera, que se refiere a la llamada y la elección, llamada y elección. La segunda, que se refiere al primado pastoral y la acción pastoral. El tercer punto, que se refiere a la fe antes de los sacramentos. Estos son los tres puntos que desarrollaré esta noche, pero primero, gracias por comenzar. Quisiera comunicarles que hemos añadido al término de estos 20 puntos una nota en la que decimos que agio stato attuale, el sodalizio sacerdotal mariano es compuesto por 6 sacerdotes: don Alessandro Minutella, sacerdote diocesano; padre Johannes Lerner, sacerdote diocesano; fra Celestino de la Croce, fraile franciscano; don Pavel Chap, religioso salesiano; don Ramón Guidetti, sacerdote diocesano; don Enrico Bernasconi, sacerdote diocesano, que suscribe. El núcleo fundacional de la Asociación Sacerdotal Mariana, inspirado por el Espíritu Santo, está compuesto por estos 6 sacerdotes, que juntos han definido este estatuto. A 2 años de distancia del inicio de esta experiencia de fe, de esta experiencia eclesial. Por lo tanto, hemos tomado conciencia de que el núcleo fundacional, el núcleo original, puede ser considerado compuesto por 6 sacerdotes, mientras que los otros que habían adherido en un primer momento han dejado de hacerlo y por lo tanto no han adherido al espíritu de este estatuto, no pueden ser comprendidos, aunque han ayudado de diversas maneras a la obra. No pueden ser comprendidos y considerados en este núcleo originario y fundativo. Y entonces abordemos los temas que les mencionaba antes. Primero que nada, lo que destacamos en este estatuto, además del punto fundamental, que se refiere al hecho de que la Iglesia de Bergoglio no es la Iglesia católica, es otro. La institución está hecha por manos del hombre. Por lo tanto, los sacerdotes que no comprenden esto no podrán comprender tampoco todo lo demás, ni siquiera todo lo que sigue. Porque, repito, ese es el punto sobre el cual se sostiene todo el edificio y la falsa iglesia. Como siempre decimos, ha sido profetizada, y no nos la hemos inventado nosotros. Ha sido profetizada por varias partes, así como también en la palabra misma de Dios. La segunda carta a los tesalonicenses, donde se habla de la gran apostasía del tiempo, de la apostasía donde el hombre piadoso aquí toma y se sienta en el trono de Dios. Consideremos entonces estos 3 puntos. El primero es el de la llamada, la elección. Hay una llamada del cielo a través de la bienaventurada Virgen María, que reúne a su ejército para la batalla, que pasa a través de don Alessandro Minutella. Este es un aspecto fundamental. Hay una llamada del cielo. Así como don Alessandro Minutella dice a menudo que la obra es de la Virgen, que él ha sido llamado por la Virgen a salir, a anunciar la verdad, a denunciar la mentira, a reunir el pequeño resto en la fe, así como él lo hizo primero. Al responder a la llamada del cielo, así cada sacerdote de la Asociación Sacerdotal Mariana está respondiendo a una llamada del cielo,
y no es nuestra voluntad. No es siempre simplemente unirnos, asociarnos, guiados por algún ideal común. No, no es así. Hay una llamada del cielo específica para cada uno de nosotros. La Virgen María nos formó en su seno desde lejos. Cuando nosotros en la vida pensábamos en otras cosas, cuando nosotros estábamos en otros caminos, quizás hacíamos como el profeta Juan, que iba en una dirección diferente a la que quería el cielo. Así, en cambio, la Virgen María, desde lejos, nos ha preparado para esta misión. Pero yo también dije hace algunos días, recordando mi primer día de misa, el 1 de noviembre, recordé mi primera misa hace 8 años. Hace 8 años parecen pocos, sin embargo son muchos. ¿Y quién habría pensado hace 8 años un escenario similar? ¿Quién habría pensado un escenario tan apocalíptico? Aquí, en cambio, la Virgen María ya veía. Además, ya sabía a dónde quería llevarnos. Aquí Dios llama y nosotros estamos llamados a responder, así como lo hizo don Alessandro primero, así como lo hemos hecho nosotros, cada uno a su manera. Así cada fiel del pequeño resto está respondiendo a una llamada del cielo. Es importante tomar conciencia de que estamos respondiendo a una llamada del cielo, que estamos respondiendo a la llamada de María. Esta conciencia crece y con el tiempo crece cada vez más. Crece y en base a todo lo que estamos viviendo, crece en medio de las persecuciones y crece la conciencia de ser el pequeño resto elegido del cielo, querido por la Virgen María, y que los otros pequeños restos son una imitación y son algo diferente, sobre todo aquellos que se nos oponen, que luego no reconocen esta llamada del cielo. Personalmente, ¿cómo he respondido a esta llamada? Esta llamada la respondí tomando conciencia de la apostasía en la Iglesia, especialmente después de los hechos de Pachamama y a través del testimonio de don Alessandro que nos precedía, que nos ha precedido, nos ha allanado el camino. Recuerdo que tuve señales. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Cada uno de nosotros tiene un camino diferente. Cada uno de nosotros ha sido llamado de manera diferente. Pero cuando el Señor llama, hay que responder. ¿Recuerdan la parábola del propietario que llama a los trabajadores a su viña? Llama, sale. Llama a aquellos de la primera hora, de la tercera hora, de la tarde, de la primera tarde. Llama a aquellos de la noche. Pero cuando el Señor llama, hay que responder, responder a esa llamada. Así, don Alessandro ha sido llamado a la primera hora, otros de nosotros a la tercera hora, otros a la quinta hora, y el Señor sigue llamando, y luego cada uno de nosotros puede haber recibido también señales del cielo para adherirse a esta llamada, a este proyecto. Recuerdo que en 2019, en el verano de 2019, tuve claro que debía dejar la parroquia, que debía dejar las estructuras, pero luego hice todo un camino para llegar al acto conclusivo. En este camino recibí diversas confirmaciones del cielo, diferentes señales que me impulsaron y me incitaron a no volver atrás. Recuerdo, por ejemplo, el 1 de enero del 2020, la noche del 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, me detuve en la capilla de la casa canónica a rezar los 3 rosarios, confiando, encomendando el año a la Virgen María y rezando esos rosarios de rodillas. Tomé la decisión de recitar el rosario completo durante todo el año. Entonces, al día siguiente, o 2 días después, don Alessandro en directo, aún no nos conocíamos, dijo que todo el pequeño resto debe rezar. Está llamado a rezar el rosario entero, pero no solo durante todo el año, sino para siempre. Porque la Virgen nos lo pide, la Virgen nos pide esto.
Entonces, eso fue una señal fuerte que recibí de unidad, de intenciones, de unidad en la misión que la Virgen María nos llamaba a la misma misión, pero luego recuerdo aún, en la semana que precedía la Pascua, el don Alessandro hizo un fuerte llamado a los sacerdotes para salir, para adherirse, para hacer un testimonio público. Y en esa ocasión sentí fuertemente al Espíritu Santo que me llamaba, justo en la noche de Pascua, tomé acuerdo. Luego, para hacer una entrevista pública, y luego, aún, Juan Pablo II se me apareció en sueños. Unos días antes de hacer esta salida pública, se me apareció en sueños con el anillo pescatorio, me bendijo, tomó en su mano el anillo y trazó una señal de cruz para decir que todos nosotros tenemos un camino diferente, pero todos nosotros somos conducidos por la Virgen María para salir de la falsa iglesia y reunirnos en el ejército que ella está formando a través de la obra que pasa por don Alessandro. Y entonces estamos aprendiendo cada vez más esta conciencia. ¿De dónde nos viene esta conciencia? Los enemigos, los detractores, aquellos que son escépticos, pueden decir ustedes están con la cabeza en las nubes. ¿De dónde les viene esta conciencia? Pero ante todo, la confirmación nos viene de la falsa iglesia misma, ya que hemos adquirido la conciencia de ser el pequeño remanente gracias a todo lo que la falsa iglesia está haciendo. Son ellos mismos quienes nos confirman en el camino primero. Primer punto, ellos mismos nos dan conciencia de que no nos estamos equivocando. Y luego, del comportamiento a la conciencia de que nosotros somos el pequeño resto querido por el cielo, el único pequeño resto querido por el cielo. La conciencia nos viene del comportamiento de aquellos que han entendido todo, que han entendido los hechos, y luego toman posiciones ambiguas, dilatan, hacen alianzas, compromisos con la verdad o se esconden. Aquí estos nos confirman que no nos estamos equivocando. Nos confirman que el pequeño resto, en cambio, está llamado a decir la verdad de manera pública, abierta, integral, a testimoniar con la vida y con el martirio. Y así también pensaba yo al principio, escuchando a don Alessandro. Ya desde 2018 lo escuchaba, pensaba al principio que los obispos, los cardenales, debían ser ellos quienes tomaran el control de la situación. Entonces decía, don Alessandro predica bien, dice lo correcto, dice la verdad, pero no le corresponde a él, le corresponde a los obispos, le corresponde a los cardenales. Esperamos, aguardamos a que algún obispo, algún cardenal pueda hacerse cargo de la cuestión. Pero pasaba el tiempo y me daba cuenta de que algunos obispos y cardenales decían la verdad hasta cierto punto, hasta la mitad, hasta tres cuartos, mientras don Alessandro decía la verdad completa, integral. Y entonces tomé mi decisión. No podemos esperar a los obispos, no podemos esperar a los cardenales. La Virgen está haciendo algo ante nuestros ojos, pero es importante darse cuenta. Me viene a la mente, he tomado cada vez más conciencia, que estamos tomando cada vez más conciencia de que nosotros del pequeño resto estamos suplente lo que deberían hacer los cardenales y los obispos. Son ellos los que deberían exponerse primero. Son ellos los que deberían cuidar el rebaño de Dios. Aquí nosotros estamos haciendo las veces con nuestro ministerio, respondiendo a la llamada de la Virgen María, fuera de las estructuras, fuera de la falsa iglesia. Y esta es la distinción que marca la clara diferencia. Me viene a la mente aquel congreso del 7 de abril de 2018, en el que estaba presente don Alessandro, lo he contado también varias veces, aquel congreso que hicieron algunos cardenales junto a algunos obispos. Estaba el cardenal Brandmüller, el cardenal Burke,
el arzobispo Schneider, hicieron un congreso en memoria del cardenal Caffarra, recientemente fallecido, donde ponían de relieve todas las dificultades que surgían de la Iglesia bergogliana, de la Iglesia del Papa Francisco. Pero estos obispos, estos cardinales, alla fine, tiraban le conclusiones, diciendo que no nos corresponde resolver la cuestión, corresponde a los laicos. Son los laicos los que deben hacerse cargo. La idea, aquí, todo al contrario, lo que deberían haber hecho ellos lo han descargado en manos de los laicos, y el cardenal Brandmüller habló en esa circunstancia también del sentido de la fe de los creyentes. Retomo de un artículo de Stefano Fontana sobre la nueva brújula cotidiana que resume lo que dice en este congreso el cardenal Brandmüller. Y dice que la opinión pública no coincide con el sentido de la fe de los creyentes. Como no se dice que tal sentido de la fe sea una característica solo de los laicos expertos, dado que es de orden espiritual, ningún número transforma la opinión en verdad, y a menudo son minorías de fieles las que cultivan y defienden el sentido de la fe. Aquí es precisamente el sentido de la fe de esos pocos creyentes, no solo de los laicos expertos en cuestiones teológicas, en cuestiones de iglesia, sino de todos los laicos que aún han conservado la fe católica. Es precisamente el sentido de la fe que te pone contra la pared, porque hay un pueblo que ha permanecido católico, que aún tiene el sentido de la fe, y que todavía está reconociendo el cumplimiento de las profecías que están justo ante nuestros ojos. El 6 de octubre, cuando hablé del Gran Prelado en la homelia, cuando dije que el Gran Prelado ya está entre nosotros, ¿qué quería decir? Si las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, esas profecías que vienen de lejos, esas profecías que se refieren al tiempo de la apostasía, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y hay un pueblo de Dios. Yo he hablado precisamente del sentido de la fe en esa ocasión, el sentido de la fe de la Asociación Sacerdotal Mariana, el sentido de la fe del pueblo de Dios y que está reconociendo la realización de las profecías. Y así estamos adquiriendo cada vez más conciencia de este llamado originario del cielo, y el pequeño resto es uno solo. No somos comparables a una familia religiosa, como han intentado hacer últimamente estos sacerdotes disidentes que han dicho que el pequeño resto de Don Minutella puede ser comparado a una familia religiosa, pero luego hay otros con su fundador, tipo los salesianos, los carmelitas, y así sucesivamente. Aquí no somos comparables a una familia religiosa. ¿Y qué querían decir en este contexto? Que hay muchos pequeños restos comparables a diferentes familias religiosas y esperamos que haya un obispo que pueda unir a todos y que todos vayamos en amor y armonía. No, nosotros no tenemos esta conciencia de nosotros mismos. No somos una familia religiosa, no somos una parte del pequeño resto, sino que somos el pequeño resto que la Virgen María está formando para la batalla a través de la obra de don Alessandro Minutella. Aquí está la razón por la cual el 28 de noviembre del 2023, en la homilía de Loreto que también he citado recientemente, ¿por qué intervine en nombre del sodalicio sacerdotal María? Intervine después de que el doctor Sionchi hiciera un video público, en el cual afirmaba la existencia de muchos pequeños restos esparcidos por el mundo, los cuales deberían todos confluir en su petición. Este era el concepto que se transmitía, ahora no recuerdo bien las palabras. Y además afirmó que quería distanciarse del pequeño resto de Don Minutella si éste hubiera tomado desvíos de la cuestión canónica. Y él dijo entonces,
Por lo tanto, el doctor Sionchi no puede hacerse el desentendido sobre nuestra posición cuando hace un año dijo que él tomaría distancia si nosotros tomábamos distancia. Hizo algunas escapadas, las llamaba así, escapadas de la cuestión canónica. Entonces, significa que ya había una cuestión que llevábamos desde el año pasado. No hemos huido de la cuestión canónica, pero no vemos razonablemente una posible implementación. Sobre todo si hay el sentido de fe del pueblo de Dios que reconoce, como decía antes, la realización de las profecías que nos conciernen, y no vemos una posible realización, porque donde están, decía también don Alessandro esta mañana, tres cardenales que puedan hacer un cónclave, que tomen distancia de la iglesia de Bergoglio, que digan públicamente que esa es la falsa iglesia, que denuncien la impostura. Donde están razonablemente podemos decir que no están y no saldrán nunca. Así que no, tomemos distancia de la vía canónica, pero no vemos una posible realización, mientras que por otro lado vemos que se están cumpliendo las profecías. Este era el primer punto que quería tratar. Pasemos ahora al segundo punto, donde hablamos del primado pastoral y de la acción pastoral. Digamos que don Alessandro Minutella, según los sacerdotes del sodalicio sacerdotal María, tiene un primado pastoral sobre la misión que ellos comparten, que están llamados a llevar adelante juntos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este primado pastoral y de la acción pastoral? Este es un punto clave ante todo. Partamos del supuesto de que si los fieles reconocen como nosotros, los sacerdotes del sodalicio sacerdotal María, que la Beata Virgen María, a través del testimonio de don Alessandro Minutella en primer lugar, y luego de nosotros, otros sacerdotes del sodalicio sacerdotal María, si la Virgen María ha formado y ha reunido a su pueblo en unidad para la batalla, entonces los fieles están llamados a reconocer la autoridad, de don Alessandro y del sodalicio. ¿Qué autoridad? Primero, la autoridad del martirio, por lo tanto, la palabra de don Alessandro unida a la palabra del sodalicio tiene cierto peso. Si nosotros reconocemos la obra de Dios, si reconocemos la llamada, la elección, si reconocemos esta obra, entonces la palabra de los sacerdotes tiene un cierto peso. La palabra de don Alessandro tiene un primado en el martirio, porque don Alessandro está pagando primero junto a nosotros posteriormente con el martirio de nuestra vida. Y luego hay un primado que hemos definido como pastoral, es decir, la autoridad que no proviene de nosotros, sino que viene del cielo, para guiar el rebaño de Dios, para dar la dirección al rebaño de Dios, para dar esa dirección que deberían dar los obispos, como he dicho antes, que deberían dar los cardenales, pero que en cambio están totalmente ausentes, ya apóstatas. Y esa dirección que en cambio es necesaria, dar al camino común, al pequeño resto formado en el seno de la Virgen María. Y entonces entendemos bien que si falta la confianza en los sacerdotes elegidos por el cielo para la batalla, entonces todo se derrumba. Si los fieles del pequeño resto ya no reconocen la autoridad pastoral de los sacerdotes elegidos del cielo, entonces hay anarquía. Pero la acción de Dios es una acción ordenada, es una acción progresiva. La iglesia es jerárquica, faltan los obispos, pero el Señor ha puesto sacerdotes. Y donde hay anarquía no hay acción de Dios.
Dios hace las cosas por orden. Y así en la historia hemos citado la otra vez los pequeños restos según la Escritura. Cada vez que Dios llama a un país, Dios llama a pequeño resto, lo hace de manera ordenada, lo hace con un criterio, lo hace con una jerarquía. Y así el colegio es de los sacerdotes del Sodalicio Sacerdotal María con Don Alessandro puede ser comparado, atención a esta cosa, de manera analógica. Alguien se rasgará las vestiduras. Puede ser comparado de manera analógica al colegio de cardenales con el Papa. De manera analógica, ¿qué significa de manera analógica? Que hay similitudes y diferencias. ¿En qué se puede comparar? Al colegio del Papa con sus cardenales en la estructura, en su estructura. Y luego don Alessandro en nuestra acción pastoral, en esto. Pero luego don Alessandro vale más que un obispo o que un cardenal por lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Don Alessandro no es papa, no es obispo, no es cardenal, pero vale más que un obispo, vale más que un cardenal. Él está dotado de experiencia, está dotado de preparación a 360 grados, está dotado de carismas particulares, está dotado de la asistencia del cielo para la batalla que debe sostener, para gobernar y guiar al pueblo santo de Dios. Los sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano son llamados entonces a colaborar, a participar, como decía la otra vez, cada uno a su manera, según su propia experiencia, según su propio carisma, con su propio sacrificio, y todos nos sentimos llamados a la participación y al martirio y a la dirección espiritual del pueblo de Dios que permanece católico. Por lo tanto, los fieles que han sentido la llamada de la Beata Virgen María, que están en el pequeño resto, porque han sentido la llamada del cielo, la llamada a la batalla, aquellos que han sentido esta llamada a entrar en su pequeño resto, su ejército militante para la batalla, son llamados a dejarse guiar por el colegio de sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano, que trabaja en unidad entre sus componentes y teniendo como guía elegido del cielo al señor don Alessandro. Minutella. Y aquí quiero decir que don Alessandro no se ha reconocido a sí mismo la autoridad de jefe del colegio de la Asociación Sacerdotal María, sino que se la hemos conferido nosotros, los sacerdotes, de común acuerdo, porque reconocemos la obra que viene del cielo, reconocemos que Él ha sido elegido del cielo para esta obra. Y don Alessandro ha aceptado también, digamos con dificultad, esta cosa. Y entonces me gustaría hacer un llamado ante todo a los sacerdotes que desearían adherirse a este estatuto, a este sodalicio bendecido, y que no tienen el valor, atención a los engaños del diablo. ¿Qué sugiere el diablo al oído de estos sacerdotes? Don Alessandro te quiere mandar si entras en el sodalicio, y luego debes obedecer como si fueras un obispo. Él quiere ser el Papa, quiere mandar sobre ti. No serás más libre de moverte en tu acción pastoral y así sucesivamente. Estas son las voces que el diablo pone en muchos sacerdotes que nos escuchan. ¿Qué les digo a estos curas? Primero, reconocer que el diablo es sacerdote. Una acción de Dios, como he dicho. Hay una acción de Dios en todo esto. Si nosotros reconocemos que la iniciativa es de Dios, entonces confiemos en el Padre Eterno. En segundo lugar, la conciencia, la identidad del pequeño resto y el sentido de pertenencia en unidad de intenciones pastorales. Debemos tomar conciencia, precisamente como decía, que el pequeño resto es uno y sentir esta conciencia. Pertenencia y sentir el deseo de trabajar en unidad de intenciones pastorales.
En tercer lugar, me gustaría decir a estos queridos confraternales que don Alessandro tiene un gran respeto por los sacerdotes, y nosotros, del Sodalicio Sacerdotal María, también tenemos un gran respeto por cada uno de nuestros confraternales, y esto lo puedo testificar precisamente por mi experiencia vivida con él. Y con los otros confraternales, y por lo tanto, cuando se hacen ciertas invectivas, no se hacen movidos por un sentimiento de superioridad. Al contrario, nosotros pensamos que somos los últimos de todos. Como dice San Pablo, quiero ser yo anatema para ganar a mis hermanos para Cristo. Queremos ser anatema. Nosotros sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano somos anatema. Somos los más bajos, los últimos, pero esto para ganar a nuestros confraternales a la misión de la Virgen María. Tenemos un gran respeto por los sacerdotes. Muchos nos contactan, muchos cultivan relaciones ocultas de las que el pueblo de Dios no sabe nada. Abbiamo grande rispetto. Pero cuando se trata de defender el rebaño de Dios, los pastores que entran como lobos para causar desorden se enfrentan abiertamente. Aquí, por lo tanto, este era un llamado a los sacerdotes y luego un llamado a los fieles, muchos que se definen del pequeño resto, que tienen un sentido de pertenencia. Así que hablo de aquellos que no son simpatizantes, que están un poco de aquí, un poco de allá. Hablo de aquellos que tienen un sentido de pertenencia a este pequeño resto bendecido por el cielo. Muchos fieles exaltan a los sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano por su sacrificio. Ustedes son héroes, ustedes son grandes, menos mal que están ustedes. Y esto estaría bien si fuera algo moderado, y sobre todo si estuviera destinado a alabar luego al Padre Eterno, a alabar a la Virgen, a alabar a Dios, no a alabar al sacerdote en sí mismo. Pero estos fieles que tienen un gran sentido de pertenencia, que parecen listos para morir por el Señor, que parecen listos para morir por los sacerdotes, luego no se dejan guiar. No tienen un padre espiritual a quien pedir consejo y discernimiento. No dejan la libertad a los sacerdotes de guiar el rebaño de Dios. Luego se exponen quizás imprudentemente en las redes sociales o en otros contextos de vida por sus asuntos. Han seguido a los sacerdotes según su gusto, o según su forma de ver, o según su interés personal, y por eso luego se han sentido decepcionados. ¿Cuántos parecían dar la vida por la causa y luego se sintieron decepcionados? No entendieron que un sacerdote también puede decepcionar. Es como Jesús decepcionaba. ¿Cuántos se iban? ¿Cuántos habían seguido a Jesús al principio y luego se iban decepcionados porque querían hacerlo rey? ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplica los panes? Hemos resuelto el problema de vivir, hagámoslo rey, pero al final Jesús los despide. Muchos se van, dice a los apóstoles, también quieren irse. Váyanse, no hay problema. Los sacerdotes pueden decepcionar como Jesús. Podemos decepcionarnos también por causas humanas, porque no somos perfectos. Pero en la fe, si tenemos fe, en la fe Dios nunca decepciona. Y si hemos reconocido que hay una obra de Dios, entonces no seremos decepcionados. Quien confía en el Señor, dice la Escritura, no restará mai deluso. Estos fieles, en cambio, ante el primer viento, ante el primer soplo del Santo, entran en crisis, caen, se pierde la confianza, cambian de bandera, sin mencionar a aquellos que ya han sido tan beneficiados por el cielo y por los mismos sacerdotes, luego se vuelven en contra, faltando también al respeto humano. Hay algunos entre nosotros que estaban con nosotros, que decían: yo moriré por don Enrico, yo moriré por don Alessandro, yo moriré por la causa.
que luego no solo se alejan, no solo nos desacreditan en nuestro ministerio, sino que también faltan al respeto humano, cosas realmente diabólicas del otro mundo. Nosotros no somos entonces, nosotros sacerdotes de la sociedad sacerdotal mariana, no somos héroes, no somos superhéroes o superapóstoles. San Pablo habla de superapóstoles. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 4 a 5, y San Pablo dice, así que veamos si lo encuentro. Si de hecho el primero que llega les predica un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si se trata de recibir un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio que aún no han oído, ustedes están bien dispuestos a aceptarlo. Ahora yo considero que no soy en nada inferior a estos superapóstoles que siempre saben más y que son hábiles para desviar el rebaño de Dios. San Pablo dice que yo considero no ser en nada inferior a estos superapóstoles que los desvían, los alejan del Evangelio de Cristo que nosotros les hemos predicado en su integralidad. Aquí no somos precisamente superapóstoles, en el sentido de que tengamos poderes extraordinarios o seamos superhéroes, pero no lo somos. No somos inferiores a aquellos que vienen a causar disturbios en el rebaño de Dios. Somos simples sacerdotes que buscan la voluntad de Dios, que intentan agradar más a Dios que a los hombres. Y por esta razón nos exponemos, por amor a Dios, por amor al rebaño que se nos ha confiado, por amor a la Iglesia de Cristo. No somos superapóstoles, pero la dirección corresponde a nosotros. Es lo que también dije en la publicación que hice hace algunos días, en la que citaba al doctor Sionzi. La dirección del rebaño corresponde a aquellos que han sido designados para ello. Pero en el origen está el discurso de la llamada de Dios, en el origen está el reconocer una obra de Dios. Así que si falta eso, es lógico que luego falte todo lo demás. Si el doctor Sionzi hubiera tenido un padre espiritual, no solo consultores orientados a sus objetivos, si hubiera tenido un prover espiritual y podría haber elegido entre 6, 7, 8 del sodalicio, y si hubiera hecho un camino de fe junto al pequeño resto, no habría cultivado la pretensión de dar la dirección al rebaño de Dios. Antes de tomar iniciativas públicas, se habría confrontado, se habría sometido al juicio último del Padre Espiritual, de los sacerdotes. Habría aceptado dar una contribución importante a la obra y no dirigir la obra. Es el problema. El doctor Sion Chida fue una contribución importante a la obra, pero no dirige. La dirección la dan los sacerdotes designados por Dios. Y nosotros del pequeño resto hemos reconocido en el colegio del sodalicio sacerdotal María a aquellos que han sido designados por el Señor para dar una dirección. Pero entiendo que para hacer todo esto es necesaria una visión de fe, y por lo tanto, si luego falta un camino de fe, falta una visión de fe, se vuelve difícil. Y muchas veces incluso aquellos que hacen un camino de fe alardean de su fe y no comprenden estas cosas. Así que mucho más aquellos que no hacen ningún camino de fe. Y me gustaría dar ejemplos concretos para hacer entender bien qué es la acción pastoral. Entonces, si tenemos que dar una dirección pastoral, llevar a cabo una acción pastoral, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿Es toda teoría o también hay práctica? Entonces, quiero dar algunos ejemplos para que puedan quedar más grabados en la mente. Hagamos este ejemplo de dirección espiritual del rebaño. Los pastores de la Asociación Sacerdotal Mariano nunca han hablado de tal vidente, nunca han promovido su actividad, nunca han invitado a asistir a los encuentros de oración. Más bien han invitado a la prudencia, a no tomar como verdaderos y ciertos de inmediato esos fenómenos que ocurren, a tomarse su tiempo, a no difundir esa espiritualidad.
Han indicado luego las profecías seguras a las cuales hacer referencia, a las cuales aferrarse para comprender los signos de los tiempos, etcétera, etcétera. Aquí pongamos este caso. A pesar de todas estas indicaciones dadas por los sacerdotes, indicaciones pastorales que se refieren a la acción pastoral, se forman grupos de fieles que deciden ir de todos modos detrás de esos fenómenos, de hacer discernimiento por su cuenta. Y así poco a poco crecen en el hazlo tú mismo espiritual. Cuando los pastores intervienen, entran en crisis. Si las cosas no van de acuerdo a su gusto y sus convicciones, de hecho muchas veces se desmontan precisamente sus convicciones. Este es un ejemplo que no está tan o unido a la realidad. O un otro ejemplo, los pastores del sodalicio sacerdotal mariano no aprueban oficialmente la creación espontánea de cenáculos de oración entre nosotros, que luego dan vida a caminos paralelos, dentro del pequeño resto. Aquí no oficializamos ningún cenáculo de oración, a menos que el cenáculo sea guiado por el propio sacerdote. Bueno, a pesar de estas directrices pastorales que se refieren a la pastoral, la forma de actuar, se forman cenáculos de oración donde emerge un líder carismático, donde quizás emergen dones particulares, donde emergen locuciones celestiales, mensajes celestiales, cenáculos que se dan una cierta oficialidad, como si estuvieran investidos de una misión particular dentro del pequeño resto. Sin embargo, estos cenáculos también surgen entre nosotros, creando división, autorreferencialidad, círculos cerrados que tarde o temprano chocan con el camino comunitario. Otra cosa, en cambio, es encontrarse juntos a rezar el rosario. Aquí, yo digo, nadie puede obligarles a no rezar el rosario juntos. Bienvenidos si rezan el rosario juntos, pero no debe haber un líder carismático. No debe haber un nombre oficial para el grupo. No deben haber fenómenos místicos particulares. Ustedes son fieles del pequeño resto que se encuentran orando el rosario juntos. Aquí esto está bien, ciertamente esto es bienvenido. De hecho, a veces nos fortalecemos juntos en la fe, pero si luego falta un sacerdote de referencia, fácilmente entran todas estas distorsiones. Otro ejemplo que podemos hacer, los sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano dicen que no vayan a la misa de ese sacerdote en lugar de la de otro sacerdote, y los fieles van de todos modos. Porque la misa es válida, la misa es lícita. Y entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está nuestra autoridad? ¿Dónde está la dirección del rebaño? Si les decimos que no vayan a esa misa, habrá una razón. Luego, además, en secreto podemos aconsejar ir a otras misas. ¿Cómo lo hacemos? Hay algunos sacerdotes que no se manifiestan por varios motivos, de los cuales no se puede hablar en directo. Sacerdotes que necesitan quizás tiempo, son ancianos y que sin embargo quieren colaborar con nosotros y entonces les enviamos los fieles. Y entonces es falso lo que dicen que nosotros queremos la misa exclusiva para nosotros, es falso. Están transmitiendo este mensaje de que hemos prohibido la misa del Padre Faré y por lo tanto queremos un exclusivismo. En cuanto a la misa, es decir, la misa es de nuestra propiedad, es falso. Es falso porque nosotros sabemos dónde mandar a nuestros fieles. A algunos los mandamos, a otros no los mandamos. Si reconocen nuestra autoridad, deben confiar en nuestra dirección. Entonces, el último punto que me gustaría tratar es precisamente este, la fe antes de los sacramentos, tratando luego en el estatuto la cuestión de la validez o la no validez de la misa. En el punto 9 decimos, resumiendo, que los sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano no alejan a los fieles de los sacramentos de la fe, como falsamente dicen nuestros detractores, sino que enseñan lo que enseña la Iglesia.
No alejamos a los fieles de los sacramentos por el gusto de alejarlos, para llevarlos a nosotros, porque debemos llevarlos a nosotros, sino que enseñamos lo que enseña la Iglesia. Por lo tanto, primero, los sacramentos se celebran en la unidad de la fe, en la verdadera comunión eclesial. Por lo tanto, pongamos entre paréntesis esta cláusula, condición previa y necesaria para la celebración misma de los sacramentos. Por lo tanto, antes de ir al altar del Señor, antes de celebrar la misa, el sacrificio de Cristo, debemos a priori estar unidos en la misma fe y en la caridad. Entonces, en la verdad de la fe, en la comunión de la fe y en la caridad. Es cierto que Jesús dice que si falta la caridad antes de ofrecer una ofrenda a Dios, ve a reconciliarte con tu hermano. Son condiciones previas. Entonces, antes incluso de preguntarnos si la misa es válida, es lícita, no es válida, no es lícita, debemos preguntarnos si las condiciones a priori para celebrar esa misa. Se puede celebrar una misa donde la mitad de la asamblea está unida al Papa Francisco, un cuarto no lo reconoce como Papa, otro grupo es indiferente a la cuestión, o cuando estaba vivo el Papa Benedicto, otra parte de los fieles pensaba que los papas eran los dos. Se puede celebrar la misa en este contexto, la misa no se puede celebrar. Esto lo dijo también el profesor Melusi, que no es católico, pero es más católico que todos aquellos que predican un falso evangelio de Cristo. Me viene a la mente un episodio ejemplar en los años del seminario. Recuerdo que en mi curso había sucedido algo por lo que estábamos divididos entre nosotros. Estábamos divididos, había un ambiente pesado entre nosotros, no había serenidad. Recuerdo que por la mañana el educador que había sabido de estas cosas se puso los ornamentos sagrados y dijo, hoy no se puede celebrar la misa porque no estamos unidos entre nosotros. Primero vayan a reconciliarse, luego esta noche celebraremos la misa. Aquí está el discurso. ¿Qué misa no se puede ni siquiera celebrar porque falta la unión en la caridad, falta la unión en la fe? ¿Y quién es el garante de esta unión? El garante es el vicario de Cristo, el romano pontífice, principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de los obispos y de los creyentes y de todo el pueblo de Dios. Principio y fundamento de la unidad. Por lo tanto, la comunión con el Papa no es una cosa secundaria. Un sacerdote no puede decirme que no le interesa quién es el Papa. Un sacerdote no puede decir que la misa es válida independientemente de todo. El romano pontífice es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe entre los obispos y entre los fieles y entre el pueblo de Dios. Entonces, primero digamos los sacramentos. La Santa Madre Iglesia enseña que los sacramentos se celebran en la unidad de la fe y en la verdadera comunión eclesial, condición previa y necesaria para la celebración misma de los sacramentos. Los sacramentos no se celebran en un contexto de apostasía, herejía o cisma. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Los sacramentos no se celebran en un contexto cismático, en un contexto de herejía pública, en un contexto de abstreth. Entonces ustedes dirán, ¿dónde está el cisma? El cisma absenzó el 13 de marzo de 2000. Tomamos conciencia de ello después, con el paso del tiempo, y por eso nos mantuvimos unidos al Papa Benedicto XVI hasta el 31 de diciembre del 2022, y no somos cismáticos por esta razón. Los que han seguido la falsa iglesia de Bergoglio, nacida el 13 de marzo de 2013, están en un estado de cisma, porque Bergoglio ha cismado con su falsa e inválida elección la iglesia. Por lo tanto, no hemos causado el cisma en la iglesia. El cisma fue provocado por la masonería eclesiástica con la falsa elección de Bergoglio el 13 de marzo de 2013. ¿Dónde está la herejía pública?
Como dice don Alessandro, possiamo dar una fecha oficial de la herejía, Amoris Laetitia, que se inserta en los actos de la sede apostólica, por lo que se considera un documento oficial del magisterio de la Iglesia Católica, un documento herético. Y luego, aún la conmemoración de la Reforma Protestante, la rehabilitación de Lutero. Esta es una herejía pública. Y luego la apostasía de la fe. La apostasía podemos decir que se ha consumado públicamente con el sínodo de la Masonía, con los ritos blasfemos de Pachamama en el Vaticano, y ha continuado hasta hoy con el sínodo sobre la sinodalidad, que solo hace reír al decirlo. Solo hace reír esta expresión, sínodo sobre la sinodalidad, que no dice nada de serio. Y me gustaría también citarles un último ejemplo para concluir, para decir que la misa no se puede celebrar en un contexto de cisma, de herejía. La apostasía en unión con un falso papa, la Iglesia no enseña esto. Me viene a la mente otro episodio de cuando estaba en la parroquia. Poco antes de irme, había tomado mi decisión en el corazón, pero aún estaba reflexionando sobre la manera en que debería dejar la Iglesia. Luego soy la falsa Iglesia. Luego han ocurrido tantas cosas que ahora no puedo naturalmente describir por archivo y por signo. Pero recuerdo este episodio. Me encontraba en la oficina del párroco y adyacente a la oficina del párroco había una puerta que comunicaba con una escalera que llevaba a los locales superiores donde estaba la Asociación de la Acción Católica. Y entonces yo me encontraba en la oficina del párroco y en las escaleras había una responsable de la Acción Católica con una chica, ella también responsable, de los jóvenes que hablaban entre ellos en voz alta. Las paredes no son muy gruesas. Escuchaba todo lo que decían. Entonces me detuve, me senté en la silla del párroco a escuchar lo que decían. Y en un cierto momento la chica dice, pero don Enrico nos está tomando el pelo a todos, porque él en la misa dice en unión con el Papa Francisco, pero no lo es porque luego dice otras cosas, ¿entiendes? Así que, ¿quién es realmente Bergoglio? Es más coherente porque escucha a su Papa, cree que ese es el Papa, lo sigue, está entusiasmado con su Papa. Es coherente, está en el error, pero es coherente, y quien en cambio va al altar del Señor y dice en unión con nuestro Papa Francisco y no lo es, comete un grave pecado y escandaliza también a los fieles. Y entonces no se puede, queridos confraternos, no se puede ir al altar del Señor y actuar en contra de la propia conciencia. Pedimos a la Virgen María, bajo sus pies hemos depositado este estatuto. Pedimos a la Virgen María que les dé el coraje de la fe, el coraje de salir, el coraje de adherirse a nuestra asociación bendecida por el cielo, porque la Virgen misma los llama. Y entonces debemos intensificar la oración por esto, porque estoy seguro de que llegarán otros sacerdotes, quizás no de Italia, quizás de otras partes del mundo, pero no termina aquí. La obra de María sigue adelante, así como el Señor quiera en los modos, en los tiempos que el Señor ha establecido. Se nos pide el testimonio de la fe, se nos pide el sacrificio, se nos pide que realmente creamos en ello. El resto lo dejamos todo en manos del Señor, y que podamos ser como ese grano de trigo caído en la tierra que muere y que lleva mucho fruto, que muere a través del testimonio de su propia fe. Digamos juntos ahora un Ave María y confiemos nuestro camino. A la Virgen Santa confiamos todos nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras aspiraciones, nuestro deseo de estar unidos a Cristo, nuestro deseo de permanecer católicos, de conservar la fe, de luchar la buena batalla, de perseverar hasta el final de nuestros días. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo y en el